¿Cómo están, queridos hermanos? Continuamos con los temas formativos. Hoy toca al resto, el pueblo de Yahvé. Hemos visto este pueblo que se ha entregado a otros dioses, este pueblo que no ha seguido la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor continúa salvándolo? ¿Por qué el Señor continúa estando con ellos? Y es allí donde entran estos poderes de Yahvé. Santa iniciamos con la lectura en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a ser pobre espíritu, a ser entregados a ti, a tus pasos, a ser entregados a tus mandatos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, les recuerdo que esta oración inicial es solamente una pequeña disposición, sino que ustedes también en su casa pueden grabar el video. Es una oración más extensa, pidiendo al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que los acompañe. Este es un video, hermano. Hagan pausa y comience su oración interna. Continuamos. El resto fiel de los pobres de Yahvé. Anawim. Para mantener encendida la lámpara de la promesa, hecha en el paraíso y renovada a Abraham y confirmada a David, Dios decide reservarse una porción del pueblo elegido para ser portadora de la antorcha de la promesa. A este grupo pequeño le llaman el resto. Dios usa de nuevo una táctica que lo caracteriza. Salvará a muchos a través de poco. En el diluvio no perece la humanidad gracias a Noé y su familia. Sodoma y Gomorra pudieron haberse salvado por pocos justos. Jefté y los 300 hombres ganan la batalla no por la cantidad, sino por la calidad de quienes pelearon. Y así podía continuar con muchos ejemplos. En el siguiente principio, Dios confirma: yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se recobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras. Sofonías. Los profetas Miqueas y Jeremías son los primeros en referirse a esta estrategia divina que resuelve esta encrucijada. Después del destierro, Ageos y Zacarías profundiza su significado y perfil. El resto son aquellos que se mantienen fieles a la elección y a la alianza, y esperan el cumplimiento de la promesa. Este resto también se identifica con los llamados Anawim o pobres de Yahvé, que son pobres porque se reconocen necesitados de Dios, y es lo único que tienen para salir adelante. No dependen de nada, ni ponen su confianza en nadie, sino solo en Dios, que los llamó e hizo una alianza con ellos en el Sinaí. Para que la luz de la promesa pueda seguir caminando, Dios aparta para sí este resto fiel, que no tiene seguridades humanas ni tampoco religiosas, sino que están dispuestos a colaborar en el plan de la salvación. Este pequeño grupo tiene un nuevo corazón y un espíritu renovado. Con ellos se prepara una nueva alianza. Al resto de pobres de Yahvé que solo confían en Dios. Esta clase va a ser un poco corta, ¿sí? Al final voy a mandar una reflexión sobre las tareas que mandé la última clase. Una familia reservada representa este resto: Zacarías, Isabel y Juan el Bautista. Para sintetizar la espiritualidad de los pobres de Yahvé, los vamos a personificar en una familia: Zacarías y su esposa fiel. El cántico Benedictus. Ambos tienen la experiencia del poder de Dios que sobrepasa las posibilidades humanas. El nacimiento de su hijo Juan, Dios hace misericordia. Entonces Zacarías entorna un cántico que resume el espíritu nuevo y el corazón nuevo de este grupo, que espera la nueva alianza prometida por el profeta Jeremías. Inicia así: bendito es el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como lo había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. El Dios de los pobres de Yahvé ya ha cumplido la promesa desde antes de que ésta se realice. Si Dios lo prometió, ya es un hecho acontecido, porque los pobres de Yahvé creen absolutamente en la palabra de Dios.
haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza. Tienen la experiencia de que es un Dios misericordioso y fiel a su alianza. Dios nos concede que libres de manos enemigas podamos servirle, sin temor, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. La respuesta de los pobres de Yahvé a su Dios es servirlo sin miedo ni al temor que caracterizaba a los legisladores fariseos y a los ritualistas escribas, que cumplían religiosamente todos los mandatos y honraban a Dios con las manos, pero su corazón estaban lejos de él, porque vivían en el temor de ser castigados. La espiritualidad de los pobres de Yahvé tiene dos pilares, la santidad y la justicia, pero además se trata de una fidelidad permanente todos los días de nuestra vida. Obviamente, este milagro es obra de Dios, ya que el pueblo ha demostrado 1000 veces su incapacidad de ser fiel a la alianza. Hermanos, los pobres de Yahvé no son aquellas figuras resaltantes como los profetas, no son aquellas figuras importantes como lo fue David, como lo fue Saúl. No, hermanos, son esas pequeñas gente que se quedaba debajo y solamente confiaba en el Señor. Esa gente con ninguna influencia, tal vez económica o política. Esa gente que sencillamente actuaba por la voz del Señor. Podríamos tomar dentro de los pobres de Yahvé el mismo Tobit que mandé a leer la vez pasada. O a esta gran mujer que también fue la lectura de las muchachas. Estas dos personas que hicieron tanto por el pueblo. Tobit y Tobías es el más claro ejemplo que yo tomo a los pueblos de Yahvé, porque ellos no tenían una importancia política o económica. Ellos estaban exiliados y estaban obligados a seguir las leyes de ellos, pero aún así siguieron confiando en el Señor. Y cuando todo les vino mal, también siguieron confiando, hermanos. Esos son los pobres de Yahvé. Son aquellos que confían. La espiritualidad de los pobres de Yahvé tiene dos pilares. Okay. Pero además se trata de una fidelidad permanente todos los días de nuestra vida. Obviamente este milagro es obra de Dios, ya que el pueblo demostró 1000 veces su incapacidad de ser fiel a la alianza. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, quiera que nos visite una luz de la altura, al fin de iluminar a los que viven en tinieblas. Continuamos, y sombras de muerte, y ya nuestro paso por camino de paz. El Dios de los pobres de Yahvé tiene entrañas de misericordia, su amor es entrañable, parece el amor de una madre. No es un amor intelectual ni teórico, sino entrañable, además como fruto iluminado de paz. Aquí continúa con el Benedictus. Su misión es preparar el camino del Señor y dar conocimiento de salvación. Conocer en la mentalidad hebrea significa tener experiencias de amor, perdonar los pecados. Juan, el precursor, grita en el desierto para llamar a la conversión del pueblo, porque ya llegó el tiempo de salvación. Zacarías, su esposa Isabel y Juan el Bautista son una familia, porque Dios quiere hacer caminar su promesa en familia. Dios quiere hacer caminar su promesa en nuestros hogares, hermanos, en nuestra vida. María personifica la misión de Israel. El mejor representante de estos pobres de Yahvé se encarga su espiritualidad en María, la Virgen de Nazaret. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Hermanos, estos pobres de Yahvé representan a María. María no era una dirigente política. María no era una mujer extraordinaria en cuestiones económicas o liderazgo, no. María era una virgen fiel al Señor y a sus mandatos. María personifica la misión de Israel, ser portadora del Salvador, el mejor representante de estos pobres. Del seno de la virginidad de esta nueva Eva nacerá el descendiente que aplastará la cabeza del enemigo, como lo prometió Dios
En el paraíso, de este descendiente de la casa de David, nacerá el Rey eterno que se sentará eternamente en el trono de Israel. El Dios a quien María canta su magnífica, es fuente de alegría y alabanza, es poderoso, santo y misericordioso, fiel a la promesa hecha a Abraham y su descendencia. Es un Dios que, atraído por la pobreza, colma de bienes a los hambrientos y exalta a los humildes. Los pobres no son bienaventurados por ser pobres, sino porque Dios responde a sus necesidades. Ser humilde no es sino la mitad incompleta de una virtud. Lo que importa es ser humilde exaltado por Dios. Es la confianza, hermanos. No basta solamente con no tener dinero, porque si fuera así, todos los mendigos fueran creyentes. Es confiar en el Señor, hermanos. Es confiar eso que se tiene, lo poco, lo mucho. Eso es ser pobre. De Yahvé. Ya para finalizar la clase de hoy, aunque fue más breve que las demás, María, hija de Sión, la que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. María muestra también la actitud de los pobres, ya en referencia a Dios. Es la sierva que colabora en el plan de Dios. No se gloría por lo que ha hecho por Dios, como los fariseos de aquel tiempo, sino que Dios ha hecho en ella, sino en lo que Dios ha hecho en ella, y por eso lo alaba y glorifica. Ella es bienaventurada por haber creído que Dios está a punto de cumplir la promesa salvífica, hecha en el paraíso, y que ella, como Israel, ha sido escogida para ser el lucero de la mañana, para que aparezca el sol de la justicia en el oriente. Si el pueblo había sido por lo general infiel, gracias a este pequeño resto de los pobres de Yahvé, Dios hace caminar su profecía de salvación. Ante Dios es más importante la calidad de la fidelidad que la cantidad de infidelidades. Este capítulo de la historia de la salvación es escrito por los pobres de Yahvé. Son ellos, hermanos. Son ellos los que continúan la promesa. ¿Se acuerda que terminamos el capítulo anterior diciendo, ¿y cómo el Señor va a ser fiel a esta esposa que se va entre maridos, esa esposa infiel? ¿Cómo el Señor va a seguir cumpliendo la promesa ante este pueblo que se dedica a la idolatría? Pues es gracias a estos pobres, hermanos, a estos pobres de Yahvé que caminan la promesa. Este capítulo de la historia de la salvación es escrito por los pobres de Yahvé, que tienen la fe de Abraham y dependen incondicionalmente de Dios. Nos encontramos en el último eslabón de esta fascinante historia. Dios está a punto de cumplir su promesa, hecha a nuestros primeros padres en el paraíso. El Hijo de David está a punto de aparecer en el escenario, y el Mesías anunciado por los profetas está tocando la puerta. Bueno, hermanos, esta clase en presencial fue mucho mejor, pero voy a mandar la misma actividad que les mandé a ellos, para que ustedes la hagan en su familia, para que ustedes se reúnan. Cada quien le repartí yo un libro la vez pasada, ¿se acuerdan? Por el grupo de WhatsApp. Pues quiero que saquen de ahí los personajes principales, los acontecimientos más importantes. ¿De qué se trata el texto? ¿Sí? Y cuéntenlo a su familia, cuéntenlo a los demás, háblenlo, para que vean allí esa realización que Dios no abandona en el exilio, ni tampoco abandona a los que confían en Él. A pesar de que no nos hable directamente, hay que seguir sus obras. Se nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, glorifica nuestras almas. Glorifica nuestras acciones, Señor, que confiemos en Ti como los pobres de Yahvé, que confiemos en Ti según Tus palabras y no en nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.